Want to welcome everyone for joining us tonight. Bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros esta noche. We are Sermon Online. Somos Sermón Online We are here live every Monday night at 7 p.m. That's Eastern Daylight Time now in the U.S. y estamos aquí los lunes en las noches a las 7 en punto, hora del este, horario de verano en los Estados Unidos. We are live on Zoom and Facebook, and we are now recording this meeting. Estamos en vivo por Zoom, por Facebook y estamos grabando la reunión. We like to spend most of our time studying God's Word together. Y nos gusta pasar la mayor parte del tiempo estudiando la palabra de Dios juntos. And all of these messages are recorded, and you can access them in several different ways. Estos mensajes son grabados y usted los puede accesar de diferentes formas. Our website, which is sermononline.org, A través de nuestra página, la cual es sermononline.org. has all of the audio only, not video, just audio recordings of all of our messages since we started. Nuestro sitio en la red solo tiene los audios, no tiene los videos, pero los tiene desde que comenzamos las grabaciones. We also have a YouTube channel, También tenemos un canal de YouTube and if you go there, you can access video recordings of more recent meetings, not all of them. y si usted accesa a nuestro canal en YouTube puede encontrar grabaciones de los videos más recientes. And that is, you remember, Dari? Yes, el canal de YouTube es Sermón Online ORG. or Sermón Online ORG. Does it begin with the At. You don't at? have to have it. Oh, you Nope. don't have to have it? No. Ok, pues entonces es Sermón Online ORG sin el punto. Ese es nuestro canal de YouTube. Anyway, without any further ado, I'm going to turn it over to Pastor Tom, who will be sharing the word with us. Así que sin más dilaciones, le pasamos la parte al pastor Tom, el cual estará trayendo la palabra esta noche. Pastor? Well, praise the Lord, everybody. Gloria a Dios todos. Before I get into the message tonight, I want to spend some time reviewing our past messages. Y antes de pasar al mensaje de esta noche, quisiera invertir un tiempito repasando los mensajes pasados. Pastor Wayne shared with us last week about when your world's shaken, El pastor Wayne compartió con nosotros la semana pasada cuando tu mundo es sacudido. but he shared with us 7 things about God's nature, his character. Pero también compartió con nosotros 7 aspectos del carácter de Dios. If you have not listened to this message, you need to listen to it. Si usted no ha escuchado este mensaje, les recomiendo que lo escuche. He shared that God is good, Él compartió que Dios es bueno, God is wise, Dios es sabio, God is omnipotent, Dios es omnipotente, meaning that God rules over everything. lo que significa que Dios gobierna sobre todo. God is always right. Dios siempre está en lo correcto. God is always worthy of honor and glory. Dios es siempre digno de honor y gloria. God is eternal, Dios es eterno and God is with us and for us. y Dios está con nosotros y por nosotros. The interesting thing about this is that 2 weeks before his message, Y lo interesante es que 2 semanas antes de ese mensaje, God gave me message that is the God who sees, Dios me dio un mensaje el cual fue el Dios que ve, and the God who saves. el Dios que salva. And the message I'm going to share tonight, I actually got before Pastor Wayne's message. Y el mensaje que voy a traer esta noche lo obtuve antes del mensaje del pastor Wayne. But the Holy Spirit has spoken to me. These are all about God. Pero el Espíritu Santo me habló de que todo esto es sobre Dios. I just want us to understand God is trying to speak something to us through the Holy Spirit. Y estoy tratando de entender porque Dios está hablándonos a través del Espíritu Santo. Now, Pastor Wayne and I have told you this time and time again Y el pastor Wayne y yo les hemos reiterado varias veces
that we're not going to share anything unless we get something fresh from the Holy Spirit. Que no vamos a compartir nada a menos que obtengamos algo fresco del Espíritu Santo. And when he told me that God had spoken something to him he wanted to share last week, I said, please go ahead. Y cuando él me dijo que el Espíritu Santo le había mostrado algo que compartir la semana pasada, yo le dije, procede. So, brethren, please hear what the Holy Spirit is saying to us. Así que hermanos, por favor, escuchen lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. He's trying to reveal God and his nature to us in these last days. Y él está tratando de revelarnos a Dios y su naturaleza en estos últimos días. Now, I would like to add one other thing to Pastor Wayne's message, if he would permit me to. Y si me permite, quisiera añadirle un aspecto adicional al mensaje de del pastor Wayne la semana pasada. And that is, God is faithful. Y es que Dios es fiel. Look in 1 Thessalonians chapter 5. Miren primera de Tesalonicenses capítulo 5. Now, this is going to be important to understand this before my message tonight. Es importante entender esto antes de mi mensaje esta noche. And I'm going to read from verse 24. Voy a leer del verso 24. 1 Thessalonians chapter 5, verse 24. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 24. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Notice that it talks about who God is being faithful, Y noten que habla de quién es Dios al llamarle fiel and what God does. y lo que Dios hace. A lot of times our problem is we're trying to always have faith in what God does instead of who God is. Y muchas veces el problema es que queremos tener fe en lo que Dios hace en lugar de fe en lo que Dios es. That's just a little side note. Esto es solo una nota al calce, But God is faithful. pero Dios es fiel. So that brings a question. Así que eso trae una pregunta. The question is, La pregunta es, does God keep his word? ¿guarda Dios su palabra? ¿Cumple Dios su palabra? See, that's really what bothers us. Y esto es lo que nos incomoda. Well, God bothers us. I said it. Oh, I'm sorry. Did I break out? No, that's okay. No, it's probably me. So look with me, if you will, to Numbers chapter 25. Vaya conmigo a Números 25. No, I think maybe it's 23. Numbers 23. Oh, perdón, es Números 23. Just a couple quick scriptures in reviewing. Solo un par de escrituras en un repaso. In verse 19 Verso 19 and 20. y 20. God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall not make it good? Behold, I have received commandment to bless, and he hath blessed, and I cannot reverse it. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y aquí yo he recibido orden de bendecir. Él bendijo y no podré revocarlo. What the scripture is saying is God can't lie. If he says something, he's going to do it. Lo que dice la escritura es que Dios no miente, lo que Él dice que va a hacer, lo hace. When he commands a blessing, it can't be reversed. Cuando Él ordena una bendición, no puede ser revertida. And look in Titus chapter 1. Titus, Yes. miren en Tito capítulo 1, In verse 2. verso 2. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos.
Brethren, God cannot lie. Whatever he says, it's going to come to pass. Hermanos, Dios no puede mentir. Lo que Él diga va a suceder. But this has always been the problem with man. Este siempre ha sido el problema con el hombre. God says something, and then the devil comes and tries to trick us and say, God didn't really mean that. Dios dice algo y viene el diablo a tratar de engañarnos diciendo, eso no fue lo que Dios quiso decir. God doesn't really mean what he says. En realidad eso no fue lo que Él dijo. Look in Genesis chapter 3. Miren Génesis capítulo 3. The very first man and El, woman, el primer hombre y la primera mujer they couldn't believe what God says. no pudieron creer lo que dijo Dios. Verse 1 to 5. Versos del 1 al 5. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Yea, God has said, You shall not eat of the tree of the garden. And the woman said to the serpent, We may eat of the tree, a fruit of trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die, for God doth know that in the days that you eat thereof, that your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. You see, we need to come to the place to understand when God says something, he means it. Y tenemos que llegar al punto donde entendamos que cuando Dios dice algo, en realidad eso es lo que Él quiere decir. What he promises, he's going to do. Lo que Él promete es lo que va a hacer. God cannot lie. Dios no puede mentir. But oh, the devil will come and say, well, he doesn't actually mean that, you know. Pero el diablo siempre aparece diciendo, bueno, eso no fue lo que en realidad Él quiso decir. He doesn't really want everybody to be saved. That uncle of yours or that drug addict or that person, you know, they're too gone for God to save them. Él en realidad no quiere salvar a todo el mundo. Ese tío que tú tienes o ese adicto a las drogas que tú conoces están demasiado perdidos para ser salvos. That family member that you have, you know, they've never believed you, so they've gone too far. They're not going to be able to be saved. Estos familiares que tú tienes, que no te creen, están demasiado al lado de allá. No van a poder ser salvos. But God says he wants all men to come to the knowledge of the truth. Pero Dios sabe que Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. He wants everybody to hear the gospel of Jesus Christ. Quiere que todo el mundo escuche el evangelio de Jesucristo. Yeah, but the devil says there must be some little tribe in the Amazon or whatever that will never hear the gospel. Pero el diablo dice, tiene que haber alguna tribu por allá en la Amazonía que probablemente nunca escuchen el evangelio. We should learn from Jesus. He said the devil's been a liar from the beginning. Y debemos, He's always going to lie. debemos aprender de Jesús cuando nos advirtió que el diablo ha sido mentiroso desde el principio, que siempre va a mentir. He lied to Eve. He lied to Adam. He's lied to you and me. He always wants us to doubt God's promises. Le mintió a Adán, a Eva, te miente a ti y a mí. Siempre quiere que dudemos el propósito y plan de Dios. But Jesus was different. Jesús era diferente. Look in Luke chapter 4. Miren Lucas capítulo 4. Excuse me. Matthew chapter 4. Excúseme, es Mateo capítulo 4.
Verse 4. Verso 4. Jesus answered to Satan and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. When we talk about God's faithfulness, Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, we talk about every word that's come out of his mouth. hablamos de todas las palabras que salen de su boca. And we need to come to the place that we trust his word more than our own understanding or circumstances. Y debemos llegar al punto donde creemos sus palabras más por encima de nuestro entendimiento y circunstancias. All the things that Pastor Wayne shared for us, we ought to meditate on them and learn more about how God is faithful and good and wise and for us and not against us. Y todas estas palabras que compartió el pastor Wayne con nosotros, debemos meditarlas, como Dios es siempre fiel, bondadoso, bueno. Apostle Paul had a great revelation of God in all of his writings. Y en todos sus escritos el apóstol Pablo mostraba un gran entendimiento de quién era Dios. So Jesus says that it was made by God that we should all live by his word and trust his word. Y el mismo Jesús dice que por Dios fue establecido que el hombre vivirá por su palabra, Because he's faithful to porque él his es, word. porque él es fiel a su palabra. Whatever he says, he means. Lo que él dice es lo que él quiere decir. He's not like man. Él no es como los hombres. He doesn't lie. Él no miente. When he commands something, it takes place, it happens. Cuando él ordena algo, toma lugar. Look in the book of Mark, Miren en el Evangelio de Marcos, chapter 11. capítulo 11. Jesus gives us one little scripture. Jesús nos da una pequeña escritura aquí. He says in verse 22, Dice en el verso 22. Jesus answering saith unto them, have faith in God. Y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. In other words, whatever God says, let's believe him. Y en otras palabras, lo que Dios diga, creámoslo. Let's learn about who God is in this weeks to come. Y aprendamos quién es Dios en estas semanas. Let's learn of the goodness of God, the wisdom of God, how the eternal Y aprendamos sobre presence of God. la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, su eternidad. Let's pray about his faithfulness. Let's pray about how omnipotent and ruling over everything all day and long. Y oremos, Tom, one more time, I'm sorry. Let's pray about how he rules over everything all day long. Y oremos por cómo Él gobierna sobre todas las cosas en todo tiempo. And that he's worthy of our praise and honor no matter what our circumstance is. Y de que Él es digno de todo honor y gloria sin importar nuestras circunstancias. Let's start to believe in his faithfulness to his word and what he promises us. Y comencemos a creer en su palabra y en las promesas que tiene para nosotros. And let us be patient for God to perform his word that he's promised us. Tengamos paciencia para esperar en esa palabra que Él ha prometido. Now, I've shared all that in review that we might really start to really see God in these weeks to come. Y comparto esto con la esperanza de que comencemos a percibir, a ver quién es Dios en estas próximas semanas. So, in saying all that, I'm going to share with you what the name of my message is tonight. Así que después de decir todo esto, comparto con ustedes el nombre de mi mensaje esta noche. It's the God who heals. Es el Dios que sana. Look in Exodus chapter 15. Mire en Éxodo capítulo 15.
And in Exodus chapter 15, I want to read verse 26. Quiero leer el verso 26 en Éxodo 15. And God said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of those diseases upon thee, which I brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Now, when you study this, where it says, I am the Lord that healeth thee, in Hebrew it says the name Jehovah Rapha. That's his name. Y cuando leemos esto, porque yo soy Jehová tu sanador, en el hebreo original dice Jehová Rafa. And that is translated, I am thy physician. Y eso se traduce, yo soy tu médico. So he says to Israel, look, if you'll be good and you keep everything that I say unto you, I Así won't que, put any of the diseases on you that I put on Egypt because I'm your physician. y él le dice a Israel, mira, si tú obedeces mi voz, guardas mis mandamientos, ninguna de las enfermedades que envié a Egipto enviaré a ti, porque yo soy tu médico. See, in the Old Testament, when we talk about healing, Cuando hablamos de sanidad en el Antiguo Testamento, God healed, Dios sanó y sana, but God also put diseases like upon Egypt. pero Dios también puso enfermedades como lo hizo con Egipto. Yeah. He says here, I'm not going to put the diseases on you that I put on Egypt, but he did put them on Egypt. Y él dice aquí, yo no voy a poner en ti las enfermedades que puse en los egipcios, pero él sí se la puso a los egipcios. And in many scriptures, you can see he came to Israel and he says, choose ye this day. To ye this day. Choose ye this day. To ye this. Make a choice. Got it. Como le dijo a Israel muchas veces, que tomase una decisión. Choose blessing or cursing, choose life or death. Escoge la bendición y la vida o escoge la maldición y la muerte. See, if you live for God and all his commandments, all the blessings of God were upon you, and there would be no sickness, no disease. Y si tú vives para Dios y sus mandamientos, no va a haber sobre ti maldición ni enfermedad. All the people in the wilderness that didn't rebel against God, they never had any sickness or disease. Y toda la gente que estuvo en el desierto, que fueron fieles a Dios, no padecieron enfermedad. The Bible says there was no feeble among them. The shoes didn't wear out. None of their clothes wore out. La Biblia dice que no hubo debilitados entre ellos, que ni aun su calzado ni su ropa envejecieron. But those that were rebellious, God sent the fiery snakes. He did other things because they had the curse upon them. Pero aquellos que fueron rebeldes, bueno, padecieron por las serpientes ardientes y otros juicios de Dios. But David knew that if you lived in the blessings of God, that you had benefits. Pero ellos sabían que si tú vivías en la bendición de Dios, Benefits. tenías Benefici- beneficios. Thank you. Look in Psalm 103. Miren el Salmo 103. See, there was healing in the Old Testament. Y había sanidad en el Viejo Testamento. God was a great protector of his people. Y Dios era un gran protector de su pueblo. Moses' eyes didn't even grow dim. Y dice Moisés que él ni siquiera perdió su vigor. Yes. In Psalm 103, verses 1 to 4. Salmo 103, versos del 1 al 4.
This is King David making a song. Este es el rey David escribiendo un salmo. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercy, who satisfieth thy mouth with good things, so that the youth is renewed like the eagles. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. So David says in verse 1, when you're living in the blessing of God, Así que David dice aquí en el verso 1, cuando tú vives en la bendición de Dios, he says there's benefits. hay beneficios. He says God's merciful. He forgives your sins, your iniquities, Dios es misericordioso, perdona tus iniquidades and he heals all your diseases. y sana todas sus dolencias. He crowns you with life and redemption. Te corona de favores y misericordias. So in the Old Testament, there was healing, Así que en el Viejo Testamento había sanidad, like Jehovah Rapha says, if you keep all my commandments and you live for me, none of como, these diseases will come upon you. como Jehová Rafa, tu sanador, decía, si guardares mis mandamientos, ninguna de estas enfermedades vendrán sobre ti. But if you choose not to and you choose cursing, then you're going to have a lot of problems. Pero si tú escoges la maldición, vas a tener muchos problemas. So healing in the Old Testament was different than healing in the New Testament. Así que la sanidad en el Viejo Testamento era diferente al Nuevo. The interesting thing in the Old Testament is God still healed by faith. Lo interesante es que en el Viejo Testamento Dios aún sanaba por fe. Look at 2 Kings. Mire en Segunda de Reyes, And we're going to look in chapter 5. vamos a ver en el capítulo 5. This is the most interesting story Esta historia es muy interesante because in the New Testament, Jesus validates this faith. porque en el Nuevo Testamento Jesús valida este pasaje. And I'm going to read from verse 1 to 11. Voy a leer del verso 1 al 11. This is about Naaman, the captain of the army of Syria. Esto es sobre Naamán, que era general del ejército sirio, They're enemies to Israel. que los cuales eran enemigos de Israel. And actually, they had gone in and fought with Israel, and he had taken out this slave, this servant maid that worked for him. Que de hecho habían, en una de las guerras que tuvieron con Israel, habían llevado cautivos, incluyendo esta muchacha que era sierva de ellos. Now, Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master and honorable, because him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor, but was a leper. And the Syrians had gone out by companies and had brought away captives out of the land of Israel, a little maid, and she waited on Naaman's wife. And she said unto her mistress, would God my Lord were with the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. And one went in and told his Lord, saying, thus and thus said the maid that is of the land of Israel. And the king of Israel, of Syria, said unto Naaman, go, and I will send a letter unto the kings of Israel. And he departed and took him 10 talents of silver, 6,000 pieces of gold, and 10 changes of raiment. He brought the letter to the king of Israel, saying, now, when this letter is come unto thee, behold, I have therewith sent Naaman my servant to thee, that thou may recover him of his leprosy.
And it came to pass when the king of Israel had read the letter that he rent his clothes and said, Am I God to kill and to make alive, that this man does send me to recover a man of leprosy? Wherefore consider, I pray you, and see how he seeketh a quarrel against me. And it was so when Elijah, the man of God, heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying, Wherefore hast thou rent thy clothes? Let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. So Naaman came with his horse and with his chariot and stood at the door of the house of Elisha. And Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. But Naaman was angry and wroth, and went away and said, Behold, I thought he will surely come out to me, stand and call on the name of the Lord his God, and strike his hand over the place, and recover the leper. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un gran varón delante de su señor, y le tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la esposa de Naamán, dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, se lo declaró diciendo: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: Anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Partió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestiduras. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: Luego, cuando esta carta llegue a ti, sabe por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. So here Naaman, because of a little maid, he gets the idea that if he goes to Israel, he can be cleansed of his leprosy. Así que aquí Naamán, por boca de una sirvienta que tenía, se le ocurre la idea de que si va a tierra de Israel sería sano de su lepra. Apparently, he believed that the God of Israel was able to cleanse him of his leprosy. Aparentemente él creyó que el Dios de Israel lo podía sanar de su lepra. We know that because he actually said that he thought that Elisha would come out and call upon the name of the Lord his God and strike his hand over the place to recover of the leprosy. Y sabemos esto porque él dijo que él pensaba que Eliseo iba a invocar el nombre de su Dios e iba a tocar el lugar afectado y que iba a sanar de la lepra. So apparently, this little maid talking to Naaman's wife must have Así, said much more than just about going to Israel. She must have told him about how God of Israel healed people. así que aparentemente esta sirvienta que le habló a la esposa de Naam no solo le dijo sobre Jehová, el Dios de Israel, sino probablemente le dijo más de cómo Dios de Israel sana. It could be that she remembered some of the scriptures, like about Jehovah Rapha or the blessings and the cursings in David's Psalm of 103. There's benefits that God heals our sicknesses and diseases. Es posible que ella recordase escrituras como por ejemplo Jehová tu sanador o la bendición y la maldición o aún el Salmo de David sobre el que sana todas tus dolencias. I'm sure that she had many testimonies she heard
from the other scriptures before that about God's healing power and how he heals and how the prophet Elisha especially did miracles, signs, and wonders in the name of the Lord. Y es probable que ella conociese testimonios de sanidad de parte de Dios, y también había oído de Eliseo y las señales y los prodigios que Dios obraba a través de él. So Naaman was convinced that somehow the God of Israel could cleanse him of his leprosy. Así que Naamán estaba convencido que el Dios de Israel podía sanarlo de su lepra. So much that he went to his own king and asked for permission to go because he convinced the king that Israel could do that also. Y él tan convencido estuvo que fue a su rey a pedirle cartas de recomendación para él poder ir a tierra de Israel a recibir ese milagro. And the king of Syria writes a letter to his enemy king, please take the leprosy, let your God heal my captain. I love him so much. Y el rey de Siria, enemigo del rey de Israel, escribe una carta al rey de Israel encomendándole la sanidad de su general Naamán, al cual él amaba. This little maid knew so much about God. We should learn about this God through this little maid. Así que esta sirvienta conocía tanto sobre su Dios, deberíamos aprender de ella. She said, man, there's a prophet of God in Israel, and he knows that God does miracles and can heal you. Y él probablemente ella decía, mira, tenemos a este profeta porque sabemos que Dios obra milagros a través de él porque nuestro Dios sana. So when he came to Elisha just sent a little man out and said, go dip 7 times in the Jordan River and you'll become clean. Así que cuando llegan ante Eliseo, Eliseo le envía un mensajero que le da instrucciones, ve y zambúllete en el Jordán 7 veces y tu lepra sanará. Naaman got very angry. Y Naamán se enfureció. The Jordan River, man, that's dirtier than some of our rivers. Dice, ese río Jordán, eso es más sucio que los ríos nuestros. But his servants convinced him to do what the prophet said. Pero los siervos de Naamán lo convencieron de que hiciese lo que el profeta le dijo. And in verse 14 and 15, it says, then went him down and dipped himself 7 times in the Jordan, according to the saying of the man of God. His flesh came again like unto the flesh of a little child. He was clean. He returned to the man of God, and he and all his company came and stood before him and said, behold, now I know that there is no God in all the earth but in Israel. Now therefore I pray thee, take a blessing of thy servant. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. You know, Pastor Wayne has taught us in the past that God asked us to do some of the strangest things. Y el pastor Wayne nos enseñó en tiempo atrás que Dios a veces nos pide que hagamos cosas extrañas. Like he was sharing about Job. Job had to trust God through terrible times. Y como él compartió de Job, Job tuvo que confiar en Dios en tiempos sumamente difíciles. He lost all his family. His wife said, curse God and die. Perdió toda su familia, su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. And all of his comforts were under the same Old Testament thought. When you're living for God, there's blessings, but if you're not, that's why you're sick. Y sus consoladores, así llamados amigos, le recordaban el Dios del Antiguo Testamento y que había bendición, que había maldición y que probablemente él había cometido pecado y por eso estaba bajo maldición. Yeah, because you're not living right, he's putting sickness and diseases upon you. Sí, porque tú no estás viviendo rectamente, Dios está poniendo dolencias y enfermedades sobre ti. And unfortunately, many New Testament Christians have the same idea. Y desafortunadamente, muchos cristianos ahora en el Nuevo Testamento tienen la misma idea.
But Jesus had testified to Naaman's faith by coming to Israel, But Jesus testified, to Naaman's faith of coming to Israel for healing. pero aún Jesús testificó de la fe de Naam, el sirio, cuando vino a Israel por sanidad. For Jesus said there were many lepers in Israel, but the only one healed was Naaman. Lo que Jesús dijo, muchos leprosos había en tierra de Israel, pero ninguno fue sanado, sino Naamán el sirio. That little maid knew God. Esa sirvienta de la esposa de Naamán, ella conocía a Dios. And that was, it was transferred into Naaman to trust and believe that he could be healed. Y eso fue transferido a Naam, de modo que él creyó que él podía ser sanado. And then after healing, he knew God. He knew there was no other God but the God in Israel. Y después de su sanidad, él supo que no había Dios sino en tierra de Israel. See, the old covenant had healing, Así que el Antiguo Testamento tiene sanidad and it was in a certain way. y era la cual era de cierto modo. You lived for God, or you were like Naaman and you had extreme faith to trust in God. Tú vivías para Dios o eras como Naam, que tuvo fe en Dios, But there was also curses. pero también había maldiciones. God said, if you don't live right, you're going to be under the curse. Y Dios decía que si no vivías rectamente, ibas a estar bajo la maldición. So there was promises of healing in the Old Testament. Así que había promesas de sanidad en el Viejo Testamento. And King David sang of those promises. Y el rey David cantó de esas promesas. And Naaman found the promise of God by believing in the God of Israel. Y Naamán halló esas promesas de Dios al creer en el Dios de Israel. But in the New Testament, there's healing also and promises of healing in the New Testament. Pero también hay promesas de sanidad y hay sanidad en el Nuevo Testamento. It's the same Jehovah Jireh, the same physician, Es el mismo Jehová Rafa, el mismo médico. but there's a big difference. Hay una gran diferencia. No curse. No hay maldición. Look with me, if you will, in 2 Corinthians chapter 5. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5. This is what I want to teach tonight on. Esto es lo que en esto me quiero enfocar esta noche. That there's a difference between the healing of the Old Testament and the promises and the New Testament healing and promises. Que hay una diferencia entre la sanidad y las promesas de sanidad del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento. Same God, El mismo Dios, same healer, same physician, el mismo sanador, el mismo médico, but there's a different covenant now in the Pero New hay- Testament from the Old Testament. pero hay un pacto diferente ahora en el Nuevo Testamento. And I want you to see the difference in this scripture. Y quiero que vea la diferencia en esta escritura. 2 Corinthians chapter 5, Segunda de Corintios capítulo 5, we're going to read verse 18 and 19. leemos los versos 18 y 19. And I would circle these, underline them, write them out, and remember these. Y yo subrayaría eso y los memorizo. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and has given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Now, in the Old Testament, the promise of the Lord thy physician was only unto Israel.
Así que en el Viejo Testamento las promesas de Dios como el médico, el sanador, eran para Israel. The words and the promises of God were to Israel. Las palabras y las promesas de Dios eran para Israel. But now in the New Testament, Ahora en el Nuevo Testamento it says God was trying to reconcile the whole world unto himself. y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo entero. So now the promise of healing was not just to Israel and to somebody like Naaman that had faith that came to Israel, Así que ahora las promesas de sanidad no son solo para Israel o gente como Naamán que tuvo fe, but now in the New Testament, through Jesus Christ, his son, the Ah, whole world now can have their sins forgiven and healing. pero ahora en el Nuevo Testamento, a través de Jesucristo, el mundo entero puede tener perdón de pecados y sanidad. It says through Christ, now God the Father is reconciling the whole world unto himself, forgiving and imputing all their sins and trespasses. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados. Can you see the difference of the Old Testament promise of healing to the New Testament? ¿Puede usted ver Reconciliation, the whole world now can have their sins forgiven. puede ver la diferencia entre el Antiguo Testamento, las promesas de sanidad en el Antiguo Testamento, en comparación al Nuevo, donde reconcilió al mundo consigo? Anybody can have their sins forgiven in the world today. Anybody. Cualquier persona puede tener sus pecados perdonados en el mundo hoy. But the promises in the Old Testament were to Israel and only to Israel. Pero las promesas del Viejo Testamento eran para Israel y solo para Israel. Now the new covenant is not just to the Jews, Israel, but it's also to all the Gentiles in the whole world. Ahora el Nuevo Testamento no es solo para los judíos, para Israel, sino que es para los gentiles y para el mundo entero. But the most important thing is that when Christ went to the cross, the scripture says, he did away with the curse. Pero lo importante es que dice el Nuevo Testamento que cuando Cristo fue a la cruz, Él eliminó la maldición. So all the sicknesses and the diseases and everything that came on Israel because they were not under the blessings, now God's done away with that. Así que todas estas dolencias, enfermedades, maldiciones que estaban sobre Israel, Dios las deshizo ahora en el Nuevo Testamento. Yeah, he's reconciled everybody of their sins and their sicknesses to the whole world that believe in Jesus. Así que Él trajo reconciliación, perdón de pecados y sanidad para el mundo entero a través de la fe de su Hijo. Hallelujah, there's no more curse. Aleluya, ya no hay más maldición. Don't listen to the devil or the little thoughts of your mind saying, but. No escuche al diablo ni sus pensamientos diciendo, pero. Listen to the word of God. Escuche la palabra de Dios. He doesn't lie. Él no miente. Through Jesus Christ, he is reconciled to himself and imputed all the world of the sins. In other words, he's pardoned everybody through Jesus Christ. Así que en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados. The death of Jesus in the cross and his blood that he shed is sufficient for pardoning the whole world of all of our sins and sicknesses. Así que la muerte de Cristo en la cruz y su sangre derramada es suficiente para reconciliar al mundo entero de sus pecados y sanarlos de sus enfermedades. That's why look in 2 Corinthians chapter 1. Así que por eso, mire conmigo 2 de Corintios capítulo 1, verses 18 to 20. versos del 18 al 20. But as God is true, our word toward you was not yea and nay,
For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Timotheus, and not yea and nay, but in him was yea. For all the promises of God in him, in Jesus, are yes, and in him, amen, unto the glory of God. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra para con vosotros no fue sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son sí en él y amén en él por medio de nosotros para la gloria de Dios. See, in the Old Testament, Así que en el Viejo Testamento, the promises of the Israel, the blessings and the benefits of forgiveness of sins and healing of all their diseases that David sung about, las promesas para Israel sobre el perdón de sus iniquidades, las sanidades, las bendiciones de las cuales escribió el rey David, God's word was performed and it was done. la palabra de Dios fue ejecutada, fue hecha. Yeah. But now that the promises are not just to Israel, they're to the whole world. Pero ahora las promesas no son solo para Israel, sino para el mundo entero. And like it said that through Christ, God was reconciling the world unto himself. All the promises of forgiveness of sin, all the promises of healing are now for the whole world. Y como vemos, cuando Dios estaba reconciliando al mundo consigo a través de Cristo, ahora estas promesas de perdón de pecados y de sanidad son para el mundo entero. This is the new covenant. Ese es el Nuevo Testamento. That through Jesus Christ, God reconciled the world to himself by forgiveness of sins and healing of all sicknesses and diseases. Que por Jesucristo Dios reconcilió al mundo para sí, para perdonarle sus iniquidades y sanarlo de sus dolencias. And Matthew actually, he confirms this by scripture. Look in Matthew chapter 8. Y podemos ver como Mateo lo confirma en las Escrituras, Mateo capítulo 8. See, the scriptures prophesied about this, Y las Escrituras profetizaron sobre esto, that all these promises would be in Christ and would come upon you and me. que todas estas promesas serían en Cristo y vendrían sobre ti y sobre mí. And God's faithful. He doesn't lie. Y Dios es fiel, Él no miente. He wants to confirm his word in your and my life. Él quiere confirmar su palabra en tu vida y en la mía. But like Naaman, we got to believe. Pero según Naamán, tenemos que creer. We got to come to God believing that he's a healer. Tenemos que venir a Dios creyendo que Él es sanador. In the Old Testament, if I was living under the curse because I wasn't living for God, I would know the reason why I wasn't getting healed. En el Viejo Testamento, si yo hubiese estado bajo la maldición por no vivir rectamente delante de Dios, yo hubiese sabido por qué estaba enfermo. See, in the Old Testament, God would do things like that. En el Viejo Testamento, Dios hacía cosas así. Remember the Miriam when she talked wrong and God made her like she had leprosy for a minute? ¿O recuerdan a Miriam cuando habló no lo recto de Dios y Dios le dio lepra por un breve tiempo? And then Moses and Aaron prayed for her and then God healed her. Y cuando entonces Moisés y Aarón oraron por ellas y Dios la sanó. See, the difference is God does not do that to his children in the New Testament. La diferencia es que Dios no le hace eso a sus hijos en el Nuevo Testamento. God does not chasten us with sickness and disease. Dios no nos castiga con enfermedades y dolencias. He doesn't do that. Él no hace eso. That's not anymore. That was under the curse. Esto fue bajo la maldición. And there is no curse now because in the cross, Christ took the curse when he was hung upon the tree, Paul says. Y ya esa maldición no existe porque Cristo la llevó sobre sí cuando fue colgado en el madero, según lo escribe el apóstol Pablo.
And in Matthew chapter 8, he says this in verse 16 and 17. Mateo 8, él dice así en el verso 16 y 17. When the evening was come, they brought unto him many that were possessed with devils, cast them out the spirits with his word, and healed all that was sick, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Himself took our infirmities and bare our sicknesses. Y caída la tarde trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los espíritus, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. See, there's a difference between the Old Testament healing and the New Testament healing. Así que hay una diferencia entre la sanidad del Viejo Testamento y el Nuevo. The difference is number one, in the Old Testament was only for Israel, La diferencia es que, número uno, en el Viejo Testamento era solo para Israel, and only those that followed God by blessings, y solo aquellos que seguían a Dios por las bendiciones, or someone that came to God by faith, like Naaman, o believing God. alguien que viniese a Dios con fe, como Naamán el sirio. But in the New Testament, Pero en el Nuevo Testamento there's a new covenant. hay un nuevo pacto. God sent Christ into the world that the whole world now can be under the promises of God. Y Dios envió a Cristo, a su Hijo, al mundo, de modo que el mundo esté ahora bajo las promesas de Dios. And Isaiah prophesied about the Messiah when he came, Isaías profetizó sobre el Mesías, that he would be wounded for our transgressions, diciendo que él sería herido por nuestras transgresiones, he would be bruised for our iniquities, our sins, molido por nuestros pecados, he would be chastened for our peace with God. y el castigo de nuestra paz fue sobre él. That means that we can be reconciled with God. Que significa que podemos ser reconciliados con Dios. And by the stripes on his back, we were healed. Y por sus llagas fuimos nosotros sanados. And that's the scripture that Matthew is quoting here. Y es la escritura que Mateo está citando aquí. That when the Messiah comes himself, he would take all of our sicknesses and all of our diseases, our sins, Que cuando el sicknesses and diseases. Que cuando el Mesías viniese, él mismo tomaría de nosotros nuestras enfermedades y nuestras dolencias. So in the New Testament, the covenant is different from the Old Covenant. Así que en el Nuevo Testamento el pacto es diferente al Viejo. God now sending his own son, Jesus Christ, has paid the price for all of our sins and sicknesses. Ahora Dios envía a su Hijo que pagó el precio por nuestras enfermedades y dolencias. Now we know that the devil has power in the earth. Y sabemos que el diablo tiene poder en la tierra. I mean, he was able to put those boils on Job that he was so terrible. Él fue capaz de producir estas llagas en Job. And we know he can do signs, miracles, and wonders to deceive people. Y sabemos que él puede hacer señales y prodigios para engañar a la gente. But he's come to kill and to destroy. And he's come to try to trick us about God's word and promises for our lives. Pero él vino a matar, a robar, a destruir y a engañarnos sobre las promesas de Dios. But there's a promise that we have to understand about healing that God has promised to us in the New Testament. Hay una promesa sobre la sanidad que debemos entender. And Matthew says here it's because Jesus has brought of the forgiveness of sins and healing for us. Y aquí dice Mateo que Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.
So let's hear it from Jesus in Matthew chapter 15. Así que oigamos esto de Jesús mismo en Mateo capítulo 15. This is probably one of my favorite stories, one of them. Esta es una de mis historias favoritas. And I'm going to read from verse 22 to 28. Voy a leer del verso 22 al 28. Because this woman was not an Israelite. Porque esta mujer no era israelita. Remember, now in the whole world, Jesus is here to bring all the world to him. Y recuerden que aquí, en este momento, Jesús estaba para reconciliar al mundo. And starting at verse 22, and behold, a woman of Canaan came unto the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with the devil. But he answered her not a word. And the disciples came and besought him, saying, Send her away, for she's crying after us. And he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and cast it to dogs. And she said, Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from the master's table. And Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió palabra. Y sus discípulos vinieron y le rogaron, diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró, diciendo, Señor, socórreme. Mas él respondió y dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. So here's a lady crying unto Jesus to help her because her daughter's at home, grievously filled with the devil. Y aquí hay una mujer clamando ante Jesús por su hija que está gravemente atormentada por un demonio. She's crying, Have mercy on me, son of David. Have mercy on me. Ella clamaba diciendo, Ten misericordia de mí, hijo de David. And he didn't even answer her. Y él ni siquiera le contestó. And his disciples said, Lord, send her away. She's crying after us. Y sus discípulos le dijeron, Despídela porque grita tras nosotros. So finally he answers us. One more time, He Tom. finally answers us. Oh, finalmente no, le contesta. I'm not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Él les dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. In other words, you're a Canaanite. I'm not sent for you right now. I'm sent for Israel. En otras palabras, tú eres cananea. Yo soy enviado a Israel en este momento. That didn't stop her. Y eso no la detuvo. You know, I kind of have to almost laugh a little bit, and God forgive me. Y yo tuve que reírme un poco, Dios que me perdone. It's like the Lord was trying to almost push her away. Era como si el Señor estuviera tratando de empujarla a un lado. Lady, I know you're from Canaan, but I was sent for the house of Israel. Stop crying unto me. Señora, yo sé que usted es cananea, pero yo fui enviado a los israelitas, así que deje de molestarme. But verse 25 says she came again and she says, Lord, help me. She's still crying unto him. Pero el verso 25 dice que ella insistió diciendo, Señor, socórreme. So now Jesus is going to give her another answer. Así que ahora Jesús le va a dar otra respuesta. This is his second defense. Esta es su segunda respuesta.
it's not right or meet to take the children's bread and to cast at the dogs. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yay! He's already said, you're not an Israelite, you're a Canaanite. Ya le dijo, tú no eres israelita, tú eres cananea. And what you're asking of healing is for the children. It's not for dogs. Y lo que tú estás pidiendo para sanidad es para los hijos, no es para los perros. And all she said, that's the truth, Lord. Y ella lo que dijo, eso es verdad, Señor. Yet even the dogs eat from the crumbs from the master's table. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. In other words, that bread of healing that's for the children, even the dogs eat some of the crumbs and they get fulfilled. En otras palabras, ese pan de sanidad para los hijos, aún los perros comen de las migajas que caen de él. And Jesus said, woman, great is your faith. Let your daughter be made whole. Y él le dice, oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. That means she was healed, she was cured, she was set totally free. Y eso significa que ella fue completamente libre, fue sanada. You know, we can get something understanding here about the children's bread. Y podemos obtener un entendimiento aquí acerca del pan de los hijos. Jesus is saying, hey, there's healing for the children. Y Jesús dice, hay sanidad para los hijos. And this woman understood that because she said, even the dogs eat the crumbs from the bread that falls from the floor. Y esta mujer entendió eso porque le dijo, mira, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. I don't know if you've ever owned a dog, but if you're eating at the table and drop anything on the floor, they're the first one to run for it to Yo no eat sé it si, up. no sé si usted ha tenido perro, pero si usted está en la mesa comiendo y algo cae al piso, ellos son los primeros en ir a agarrarlo. But the bread's for the children. The healing's for the children. Pero el pan es para los hijos, la sanidad es para los hijos. And that's what it is in the New Testament. Y así es en el Nuevo Testamento. The healing is for God's children, all those that believe in Jesus Christ. The bread is for us. La sanidad es para los hijos de Dios. Todos aquellos que creen en Jesucristo, ese pan es para nosotros. Yeah, the children's bread, God had proposed this before the world ever began. Y esto fue así predispuesto por Dios desde antes de la fundación del mundo. And Jesus testified to this. Look in John chapter 6. Y si vemos en Juan capítulo 6, vemos cómo Jesús testifica de esto. See, this was the argument of the Old Testament bread manna and the New Testament bread for the children. Ese es el argumento del pan en el Viejo Testamento que era maná y el pan en el Nuevo Testamento que es para los hijos. In John chapter 6, verse 32 and 33, well, 32 to 35. Juan 6, versos del 32 al 35. Jesus said, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not the bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. For the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth life unto the world. Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. I am the bread that's sent for the children. Yo soy el pan que fui enviado a los hijos.
I am the one that's come to bring forgiveness of sins and healing to all the children. Yo fui el que vine a traer perdón de pecados y sanidad a todos los hijos. Matter of fact, he says that the bread was sent down from heaven to give life to the whole world De in hecho, verse 33. él dice que en el verso 33 dice que Él es el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. The world rejected him. El mundo lo rechazó. Israel rejected him. Israel lo rechazó. But all those that believed in him received eternal life and all the promises that God wanted for them under the new covenant. Pero todo aquel que cree en Él recibe las promesas de Dios, las promesas que Dios quería en el Nuevo Testamento. David sang of all the blessings and benefits of the old covenant. Y David canta sobre los beneficios y los beneficios y las bendiciones del Antiguo Testamento. We should write a song of all the more benefits in the new covenant than what David sang about. Y nosotros deberíamos escribir salmos de todos los beneficios en el Nuevo Testamento. We have great promises by God, Y tenemos grandes promesas por Dios. and Jesus has brought them to us, Jesús nos las ha traído, but we need to be like Naaman and this woman that's willing to cry unto God for the bread that God wants us to have. pero debemos ser como Naamán o esta mujer cananea que clamamos por ese pan de los hijos. A lot of people in Israel in the wilderness, they didn't like the bread that God gave them. Y mucha gente en el Antiguo Testamento, en el desierto de los israelitas, no les gustó el pan que Dios les dio. They didn't understand that the manna that God was giving them was testing them. No entendían que el maná que Dios les estaba dando los estaba probando. Whether they would really believe God and trust God and serve God with a pure heart. Que si de verdad habían de creerle a Dios y seguir a Dios de corazón puro. And likewise, our bread of Jesus Christ is here to test us whether we're going to believe in all the promises of God and every word that God's spoken. Y del mismo modo, en el Nuevo Testamento, ese pan, ese Cristo nos prueba si vamos a creer sus promesas. There's a big difference between the healing of the Old Testament and now the healing for the whole world and all of us as children in the New Testament. Y hay una gran diferencia entre la sanidad del Antiguo Testamento y la sanidad ahora disponible para todo el mundo en el Nuevo Testamento. God sent Jesus to reconcile the whole world unto himself. Y Dios envió a Cristo a reconciliar el mundo entero para con sí. And look in Acts chapter 10, Y miren Hechos capítulo 10, and I want to read verse 38, leyendo el verso 38. because in 2 Corinthians chapter 5, it said God, through Christ, was reconciling the whole world to himself. Porque según de Corintios capítulo 5 dice que Dios a través de Jesucristo reconcilió al mundo entero consigo mismo, Forgiving our sins and bringing healing to everyone. perdonando nuestros pecados y trayendo sanidad para todos. That's what Isaiah prophesied. That's what Matthew shared. He saw God doing. Eso es lo que Isaías profetizó y lo que Mateo escribió que vio a Cristo hacer. Through Jesus, everybody that came to him was healed. A través de Jesucristo, todo el que venía a él era sanado. All the multitudes, the blind, the lepers, the lame, the sick, the demon possessed, all of them were healed and delivered through Jesus. Las multitudes que venían a él, todas eran sanadas, los oprimidos, los cojos, los ciegos, los endemoniados. He's not changed yesterday and today and forever. Él no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre. And look in Acts 10, verse 38, to show you how God, with Jesus, what he was doing to reconcile the world unto himself. Y mire en Hechos 10, capítulo 38, cómo Dios, a través de Jesucristo, reconcilia al mundo consigo. How God anointed Jesus Nazareth with the Holy Ghost and with power,
who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. And this is written by Luke the physician. Y lo escribió Lucas el médico amado. Yeah, this doctor says, look, God was with Jesus, and he went about doing good, healing all that were oppressed of the devil. Y viene aquí Lucas, el médico, el doctor, escribiendo que Dios ungió a Jesús de Nazaret y anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. So in our society today, so many people are oppressed by the devil with sickness and disease and stuff. It's just terrible. Y en nuestra sociedad hoy hay mucha gente oprimida por el diablo con enfermedades y tormentos. But under the new covenant that we have, we are translated out of the power of Satan into the kingdom of his dear son. Pero en el nuevo pacto que tenemos, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesús. The kingdom of his dear son is where all the promises are in Jesus. Y el reino de su Hijo amado es donde todas las promesas son en Jesús. He's the bread that God sent down to us, took on the same form of flesh and blood, that we might be pardoned and free from all of our sins and sickness and oppressions of the evil one. Y Él es el pan de Dios, el verbo hecho carne, a que vino a perdonar nuestros pecados, a sanar nuestras dolencias, a deshacer las obras del diablo. James even says that if anybody's sick, let them come to the elders of the church and let them pray for them so they might be healed and confess their faults one to another. Y el mismo Santiago escribe diciendo, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y la oración de fe sanará al enfermo. In the New Testament, Paul says in the gifts of the Holy Spirit, there's the gifts of miracles and gifts of healings. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribe diciendo que hay dones del Espíritu de sanidad. In the last 50 years, I've seen so many people be healed. Y en los últimos 50 años he visto a muchas personas ser sanadas. But when they come to the Lord, they need to come like Naaman, believing that there's a God that wants to heal them. Pero cuando vienen a Dios deben venir como Naamán, que hay un Dios que sana. They need to come to the physician that says, I'm the Lord that healeth thee. Tiene que venir donde el médico que dice, yo soy el Dios que te sana, Dios tu sanador. They can't listen to the little tricks of the devil, tell them that they're under condemnation or they've sinned too much or they failed God too much. No pueden prestarle atención a lo que dice el diablo, de que ellos están bajo condenación, de que están lejos de Dios, de que están pecando. That all might be true, but you can still go to God. He's married to the backslider. He won't throw you out. Y eso, aunque fuese cierto, aún así puedes venir donde Dios, porque Dios no rechaza al arrepentido. We have a high priest now that we can boldly go to him in the spirit and in prayer to the throne of God. Tenemos un sumo sacerdote ante Dios que intercede por nosotros, al cual podemos venir en todo momento, asking for mercy and grace in the time of need. pidiendo por gracia y misericordia en el tiempo de necesidad. Look, God is supreme. Dios es supremo. Like Pastor Wayne said, he's omnipotent. He rules over everything. Como compartía el pastor Wayne, Él es omnipotente, Él gobierna sobre todas las cosas. And when we submit ourselves totally to him, Y cuando nos sometemos por completo a Él, he can do whatever he wants with our lives. Él puede hacer lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. We have Christians today being martyred for their faith. They're Y- dying for their faith. Y tenemos cristianos hoy en día que son martirizados y son llevados a la muerte por la fe. And we see Christians that are being saved and miracles and people being healed. Y también vemos gente que son salvos, cristianos hoy en día, y que también reciben sanidad.
But it's the same wonderful God. pero es el mismo maravilloso Dios. He wants us to praise him and worship him like Job, even if we lose everything. Y Él quiere que le adoremos y le demos gloria, así como hizo Job, aunque hayamos perdido todo. In one of the churches of Pergamos in Revelation, En una de las iglesias, la de Pérgamo, en el libro del Apocalipsis, they had a martyr, but it didn't stop their faith. tuvieron un mártir entre ellos, pero eso no interrumpió su fe. In the first church, when Paul died as a martyr and Peter died as a martyr, the church didn't stop. They went on believing in God. Y en la primera iglesia, cuando Pablo y el mismo Pedro murieron como mártires, eso no detuvo a la iglesia continuó. I've seen and known personal people, friends of mine, Yo tengo conocidos míos that have trusted God to the end in a physical problem and went to be with the Lord. que confiaron en el Señor hasta el final en el problema físico que tuvieron, hasta que partieron con el Señor. I believe they're like a martyr. Y yo creo que son como mártires. But I've seen people that also trusted to the Lord to the end and got healed and risen up and went on serving God. Y también conozco otros que confiaron en Dios y fueron sanados y ellos continuaron sirviendo a Dios. In the book you'll read about Epaphroditus, he was a man that was sick, and Paul said, "Thank God he was nigh to death." What was the name? Epaphroditus. Okay. Epaphroditus. Y vimos en el Nuevo Testamento cómo el apóstol Pablo se refiere a, creo que se llamaba Epafras, que Yeah. estuvo enfermo y después Dios lo sanó. But God raised him up, and Paul said, "Thank God for that." Pero Dios lo levantó y él le dio gracias a Dios por eso. We're not saying that we're not tried by the world and by the devil and sickness and troubles and problems. No estamos diciendo que no somos probados en el mundo, que no padecemos enfermedad y que sufrimos ataques del diablo. But in Christ Jesus, there's promises we can hold on to God, and we'll see the glory of God. Pero en Jesús, en Cristo Jesús, hay promesas de Dios de las cuales nos podemos agarrar y ver la gloria de Dios. I want you to see that Jehovah Rapha, how he worked in the Old Testament, but that's different how he works in the New Testament. Y quiero que vea que Jehová Rafa, como Dios trabajó en el Antiguo Testamento, es diferente de cómo él lo hace en el Nuevo. In the Old Testament, he worked with Israel. En el Viejo Testamento, él trabajó con Israel. In the New Testament, he sent Jesus for the whole world. En el Nuevo Testamento, le envió a Jesús para todo el mundo. That all that believe in him can have eternal life and be reconciled to God and all the promises of God. Que todo el que creyese en él puede ser reconciliado con Dios y recibir todas las promesas de Dios. As children of God, we have a heavenly Father now. Como hijos de Dios, tenemos un Padre Celestial ahora. He likes to give us good things. Like Pastor Wayne says, he's a good God. Y a él le place darnos cosas buenas, como hablaba el pastor Wayne, él es un Dios bueno. But like when we're tried, like Peter says, or like James says, we should praise God that we come through like gold, shining for trusting God. Cuando somos probados, como habla Pedro o Santiago, debemos confiar en él de modo que pasemos al otro lado probados como el oro. Jesus, with the anointing of God, went around healing all. Y Jesús, con la unción de Dios, fue por todos los lugares sanando a todos. All. Todos. So not anyone that I know in the New Testament that Jesus didn't heal that came to him by faith. Y no hay nadie que viniese a Jesús en el Nuevo Testamento que no fuese sanado por la fe. The only ones that he couldn't heal were the ones that doubted and didn't believe in him. Con los únicos que no pudo hacer una gran obra fue con aquellos que no pudieron creer en él. So the question comes to me, is God faithful or is he not faithful to his word?
Así que la pregunta viene, ¿es Dios fiel o no a su palabra? Is he faithful to the prophecy of Isaiah, or is he not faithful to the prophecy of Isaiah? ¿Es él fiel a la profecía de Isaías o no? Look in First Peter Miremos en Primera de Pedro, chapter 2, capítulo 2, and we're going to read about Christ, y vamos a leer sobre Cristo, starting at verse 21 through 24. del verso 21 al 24. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that we should follow his steps, who did no sin, neither was guile found in his mouth, who when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself unto him that judges righteously, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. El cual, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por las heridas del cual habéis sido sanados, porque vosotros... 24, right? 24, just 24. 24, got it. So in the cross, Christ, Peter says he took away our sins, and we were healed in the cross of all of our sicknesses and disease. Y dice Pedro que en la cruz Jesucristo llevó nuestros pecados y fuimos sanados de nuestras enfermedades. See, I believe in God's promise to heal in the New Testament. Y yo creo en la promesa de Dios por sanidad. And probably in all my weakness, sometimes I've been tested, maybe weak, but I started out pretty strong understanding God's healing. Y quizás yo he sido probado a veces y he estado débil, pero yo comencé fuerte en las promesas de Dios. I don't have a problem if people want to go to doctors and hospitals and take medicine and do what they want to do. I don't have a problem with that. Yo no tengo problemas si una persona quiere ir al médico, tomar medicina, ir al hospital, But I think there's something better. pero yo creo que hay algo mejor. I've seen how doctors can mess people up. Yo he visto cómo médicos pueden hacer más daño que bien a una persona. They don't do it intentionally, No lo hacen intencionalmente, but it happens all the time. pero sucede a menudo. But years ago, when I was serving in the Marine Corps, I came out of Vietnam. Años atrás, cuando yo estaba en la Marina de Guerra de los Estados Unidos, yo regresé de Vietnam. And when I came out, I was a very sick man. Cuando regresé era un hombre muy enfermo. This was 50 years ago. Esto fue hace 50 años. They found out that my lymph glands were the size of coconuts across my chest. Y ellos vieron que mis nódulos linfáticos tenían el tamaño de cocos en el área del pecho. At that time, they didn't know how it happened to me. Y en ese entonces no sabían cómo había pasado eso. Now they know it's probably because of Agent Orange that they were spraying in all the jungles that killed the jungles. And so many people from Vietnam have come back sick and in terrible troubles. Pero ahora es que se sabe que probablemente fue efecto de un químico que utilizaban en la guerra de Vietnam, que le llamaban el agente naranja. They found it accidentally when I was in the hospital for a minor surgery.
in the pre-X-ray before I went in under surgery that there was a problem. Y, okay, that was back then. Yes. Ok, en aquel entonces, por placas, rayos X, vieron, antes del procedimiento, vieron que yo tenía un problema. And I didn't really understand the depths of the sickness that I had. Y en realidad yo no entendía la seriedad de la enfermedad que yo tenía, But it started to progress pretty quick. pero comenzó a progresar rápidamente. I used to have pains like knives in my chest. Y yo sufría de dolores que se sentían como cuchillos en mi pecho. When I walked up 4 or 5 steps, I had trouble breathing and the pains would be terrible in my chest. Cuando yo andaba 2 o 3 pasos, tenía problemas respirando y un dolor insoportable en el pecho. So I got out of the Marine Corps and I was I had a medical money given to me as compensation from the Veterans Administration Hospital. Así que salí de la Marina de Guerra, retirado, y me pensionaron como veterano de guerra. I couldn't do many jobs, so I thought, let me go back to school. Maybe I can use my brain to take care of my family. Y había una serie de trabajos físicos que yo no podía hacer, así que dije, bueno, déjame entonces tratar de ir a la escuela para usar mi cerebro. Well, during that time, I'm going to make it short. I got born again and got filled with the Holy Ghost, and I started reading from Matthew through the New Testament. Y en ese entonces, se lo voy a resumir, yo fui nacido de nuevo y me reconcilié con el Señor y comencé a leer la Biblia desde Mateo hasta todo el Nuevo Testamento. And I got back here into Peter, and Peter was kind of my hero. Y llegué aquí a donde Pedro, el cual es como mi héroe, Because he was tested by Jesus and he denied Jesus 3 times. And I been tested in some sin, but I didn't. And so Peter was kind of my hero. y Pedro fue tentado y él negó al Señor 3 veces. Y yo sí fui, aunque no negué al Señor, pero Pedro era como mi héroe. But when I read the scripture in verse 24 that said, by whose stripes ye were healed, Pero cuando yo leí este verso en el 24, que dice que por las heridas del cual habéis sido sanados, the voice of the Holy Spirit spoke to me, said, you're a sick man. la voz del Espíritu Santo me habló diciéndome, tú eres un hombre enfermo. Well, I knew that, but what does it mean by whose stripes ye were healed? That's past tense. Y yo lo sabía, pero ¿qué significa esto que por las heridas del cual habéis sido sanados? Lo cual es And it had a pasado. little reference of ISA 53:5. Y tenía una pequeña nota al calce, una referencia de Isaías 53. So I went to Isaiah and read the scripture there, but the last part of it says, by his stripes ye are healed, present tense. Y fui allí a Isaías 53 y allí dice que por sus llagas, en tiempo presente, por sus llagas somos sanados. So I was thinking, Peter says past tense, he must have been looking back to the cross, and Isaiah was prophesying what would happen in the cross. Y me puse a meditar en esto y Pedro probablemente estaba profetizando de la cruz para atrás, mientras Isaías estaba viendo hacia el futuro, a la cruz. The Holy Spirit's telling me I'm a sick man, so I'm saying, well, if you want to heal me, here I am. Y el Espíritu Santo me dice, eres un hombre enfermo. Y yo dije, bueno, si quieres sanarme, aquí estoy. I was at my dining room table at 2:30 in the afternoon with a half cup of coffee. Y yo estaba en mi comedor a las 2:30 de la tarde con una media taza de café. The Bible was open in front of me, but I just closed my eyes and was thinking about the cross. Y la Biblia estaba abierta frente a mí, pero yo cerré mis ojos y pensaba en la cruz. And I was saying, Lord, if you want to heal me, here I am. Y yo dije, Señor, si quieres sanarme, aquí estoy. And after about 2 or 3 minutes, I heard the audible voice of Jesus speak through the roof of my apartment. Y unos 2 o 3 minutos después escuché la voz audible de Jesús hablarme a través del techo de mi apartamento.
In English, it said 3 words. It is finished. En inglés dijo 3 palabras, las cuales se traducen consumado es. These were the same words he said in the cross. And right there, I felt just something go through my body and I was totally healed. I knew it right away. It was gone. Y esas fueron las palabras que él dijo en la cruz. Y en ese instante yo sentí algo que cruzó mi cuerpo y fui completamente sano. Yo lo sabía. And within the month, I had to go to the Veterans Administration Hospital for a reevaluation physical. Un mes después tuve que ir a rehabilitación en el hospital de veteranos para otra evaluación. And I'll always remember that when I went to walk through the door, I heard a voice speak to me and it said, "Today you're going to find out you're a false prophet. You're not healed." Y cuando entraba oí una voz que me decía, hoy vas a darte cuenta que eres un falso profeta y que no estás sano. And I stopped and said, "Devil, you're a liar from the beginning because by his stripes I am healed." Y yo paré y dije, diablo, tú eres mentiroso desde el principio porque por sus llagas yo estoy sano. And I went through all the tests and everything. And 31 days later, they said I was healed. They took all my money away. And I've been healed for 51 years. Y después de una batería de pruebas, días después, los resultados salieron todos negativos, al punto de que me retiraron la pensión que recibía y hasta el día de hoy he permanecido sano. I heard the audible voice of Jesus say, "It is finished." Pero yo oí la voz audible de Jesús decir, consumado es. That's what Isaiah said. That's what Peter said in the cross. Sickness and disease is finished in the cross. Eso es lo que dijo Isaías, lo que dijo Pedro, enfermedades y dolencias acabadas en la cruz. That's in the New Testament. Eso es en el Nuevo Testamento. In my life, God was faithful to his word. En mi vida, Dios fue fiel a su palabra. And I've seen many people healed. I've seen many people saved. I've seen many people delivered. He visto mucha gente ser sana, salva, liberada. I've seen the dead raised in the name of Jesus. Y he visto muertos ser resucitados en el nombre de Jesús. This is the New Testament covenant. All the promises, Jesus has brought the word of God for each and every one of us. Esa es la promesa del Nuevo Testamento, todas las promesas de Dios que Jesús trajo para cada uno de nosotros. So understand the difference of healing from the Old Testament to the New Testament. That's why God sent Jesus. Y entendamos la diferencia entre la sanidad del Viejo Testamento y el Nuevo. Por eso Dios envió a Jesús. That now our great physician Y ahora nuestro gran médico is for the whole world to forgive every one of their sins and heal sicknesses. es para todo el mundo, para perdonar las iniquidades y sanarnos de las enfermedades. This is the message that Apostle Paul preached, Es, that Peter preached, that James preached, that all of our apostles of the foundation in our church preached. y ese es el mensaje que Pablo predica, Pedro, Santiago, todos los apóstoles de la iglesia primitiva. These are dark days. Dark days. Dark Estos days. son días oscuros. Yeah, all the countries are in war, rumors of war. These are getting to the end days. Los países hablando de guerra, rumores de guerra, esos son los tiempos finales. But it doesn't change God's promises. Pero no cambia las promesas de Dios. You and I can get ready for the Lord. Y tú y yo podemos estar listos para la venida del You Señor. can be saved, delivered, healed, baptized, filled with the Holy Ghost. Podemos ser salvos, sanados, bautizados, llenos del Espíritu Santo. Jesus loves you. Jesús te ama, He died for you. murió por ti. He paid the price for all of your sins and all of your sicknesses. Just ask him in prayer. Pagó el precio por todos tus pecados y tus enfermedades. Solo pídele en oración. Lord, here I am. Save me. Lord, here I am. Fill me with your Holy Spirit and power. Señor, aquí estoy.
sálvame. Señor, aquí estoy, lléname con tu Espíritu Santo y con poder. Lord, here I am. Take away this sickness, these troubles in my life. But if not, I'm going to praise you anyhow. Señor, aquí estoy, quita de mí estas enfermedades y aunque así no suceda, aún así te voy a alabar. That's one way to get rid of the devil, man. Start praising God in all your troubles and situations, and I guarantee he'll leave you quickly. Y esa es una manera de deshacerse del diablo. En todas tus pruebas y tribulaciones, alaba a Dios y Él se va a alejar de ti. Amen. Amén. Pastor Wayne. Ush. Is he here? Ah, Tom, Well, sí. Dari, why don't you pray for us? Sure. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dios mío, por las promesas. Padre, aquí nos presentamos todos delante de ti diciendo, aquí estoy, aquí estamos, Señor. El que necesite salvación, que la reciba. El que necesite sanidad, que sea sano en esta hora. El que necesite liberación, que sea libre en esta hora, en el nombre de Jesús, porque tus promesas son sí y amén, y son para los hijos, para todo el mundo en el Nuevo Testamento. Dios mío, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tus siervos que la traen fielmente cada semana. Te pedimos por aquellos Yeah, que van a I'm here. escuchar Are you el, here? el mensaje, Okay. que tú los alcances, Señor, sanando, salvando y que podamos escuchar pronto testimonios de tu mano obrando sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amen.